Amados, sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. En este martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, pidámosle al Espíritu que descienda en abundancia sobre nosotros. Señor, somos los eternos necesitados de tu amor, los eternos necesitados de tu misericordia, los eternos necesitados de tu Espíritu. Descienda Él sobre nosotros y llene nuestros campos de la fértil gracia de su agua viva, para que nuestra vida produzca una cosecha abundante, para que nuestra vida verdee en la gracia de su esperanza. Lo pedimos a ti, oh Espíritu, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Contemplemos juntos el Evangelio según San Mateo en los versículos del 22 al 36. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto muy interesante, muy en comunión con el texto que escuchamos ayer cuando nos deteníamos en la multiplicación de los panes. Jesús apremia a sus discípulos para que se vayan. ¿Por qué tiene tanto afán el Señor porque se vayan los discípulos? Es que toda esta gente que se ha saciado de pan quiere volver rey a Jesús. Y los discípulos tienen el mismo sentir. Así que el Señor no quiere encontrarse en medio de aguas cruzadas y necesita apartar a los discípulos que podrían arengar a la gente para que se llevaran a Jesús hacia Jerusalén y trataran de hacer una revuelta pública. Es en un texto como este en donde uno descubre que Jesús es Él contra todos, Él solo. Y por eso debe dividir esas fuerzas, enviar a los discípulos en la barca, detenerse a escuchar a la gente, hacerles entrar en razón de cuál es la pretensión del reino del Padre con Él, y una vez despedida la gente extenuado, retirarse a encontrar fuerzas en el Padre. Es la vida de Jesús. Aclarar, enfatizar en qué consiste el reino de Dios delante de personas que soñaban un reino diferente, que pretendían una esperanza distinta y que querían saciarla en Jesús. Pero Jesús no está para llenar expectativas humanas, no. Él lo que quiere es hacer la voluntad del Padre. Por eso, una vez que termina este ejercicio, el Señor quiere reunirse otra vez con los discípulos, pero ellos ya se hallan lejos de tierra, en medio de una situación compleja porque la barca está enfrentando vientos en contra. Es una hermosa figura para pensar en la iglesia que enfrenta vientos en contra, la iglesia que muchas veces no se encuentra en un lugar pacífico, que de hecho nunca lo está. Siempre está atravesando vicisitudes y dificultades,
porque este todavía no es el reino, porque este es el camino, porque no hemos llegado a la orilla, porque estamos en medio de mares embravecidos. Pero no estamos solos. El Señor nos alcanza dominando las aguas, caminando sobre ellas, haciéndonos entender que la tempestad, el ruido, el viento, las olas no tienen la última palabra porque Él ya ha dominado todos esos elementos y sus circunstancias. Sin embargo, la aparición de Jesús caminando sobre las aguas no parece ser para los discípulos una realidad agradable. Al contrario, se asustan muchísimo. Creen que es un fantasma. Quisieran que se apartara de ellos. ¿Cuántas veces la presencia de Jesús no nos habrá llenado también de miedo? Porque no habremos logrado identificarle, porque no habremos logrado captar cuál es su querer con nosotros en medio de las circunstancialidades que atravesamos. Quizá, también como los discípulos, nosotros creemos que el Señor es un fantasma, hasta que Él mismo se identifica, hasta que le resta dramatismo a la escena diciendo, soy yo, no tengan miedo. El Señor no quiere dramatizar nada. El Señor no quiere mitificarse ante nuestros ojos. El Señor no quiere que haya un halo de luz, una aura extraña en torno a Él. No, lo que quiere es acercarse a los discípulos y hacerles ver cómo el reino se sigue manifestando entre ellos a través de su presencia que domina los elementos. Y es aquí donde aparece uno de los momentos más interesantes de la vida de Simón Pedro, porque toma una iniciativa poderosa. Le dice al Señor, si realmente eres tú, mándame a mí ir hacia ti. Se va a fiar solamente de la palabra de Jesús. No se trata de que el Señor le envíe un deslizador, ni una moto náutica, ni que le mande una alfombra mágica. No, Pedro tiene que fiarse de la palabra de su Maestro para caminar sobre las aguas también él. Lo único que va a hacer que nosotros dominemos nuestras tormentas es entender que es el Señor quien nos llama a hacerlo. Lo único que puede hacer que nuestros dolores cesen es la seguridad, la certeza de la palabra de Jesús pronunciándose sobre nosotros, diciéndonos, soy yo, no tengas miedo. Esa certeza es la que hace que Pedro descienda de la barca. Pero llega un momento en que Pedro deja de mirar a Jesús y se detiene a mirar las olas y se detiene a sentir el oleaje. Entonces su confianza se pierde y en el mismo momento en el que su fe se difumina, su cuerpo empieza a hundirse. ¿Cuántas veces no habremos vivido esa experiencia? Nos sentimos seguros en el Señor, pero empezamos a mirar las dificultades de las circunstancias que están a nuestro lado, escenarios que se mueven a nuestro alrededor, y entonces ya no miramos a Jesús. Y si no miro a Jesús, lo único que puede ocurrir es que empiece a hundirme en la situación que esté a mi lado. No dejemos de clavar nuestra mirada en el Señor. No dejemos de pedir la intervención de su nombre. No dejemos de levantar nuestras manos hacia sus manos hasta que nos encontremos con el toque de su gracia, hasta que Él no nos tome junto a Él y nos haga subir a la barca y calme los mares, nos haga llegar a tierra, donde también nosotros, como aquellos hijos de Genezaret, querremos tocar la orla de su manto, porque descubriremos que Él es nuestra salud y nuestra paz, porque entenderemos en la gracia de su mirada y en el poder de su sonrisa que el Señor tiene la gracia para hacer todas las cosas nuevas.